Bueno, esta clase es de Agni y Ama, que son dos temas muy importantes para la Ayurveda. De hecho, son dos cuestiones tan frecuentes en la consulta e inclusive en personas comunes que directamente ya tienen síntomas digestivos sin realmente preguntarse mucho porque es una costumbre, ya es un hábito que entonces lo asocian a esos síntomas como algo normal. Eso es muy común. Entonces esta clase para mí es muy importante porque en realidad es la base o la raíz de los problemas de salud para la Ayurveda están en estos dos temas. Entonces, vamos a empezar con Agni. Bien, ¿a qué llamamos Agni? El Agni es el fuego digestivo, ¿sí? Es la potencia para la digestión de los alimentos. Con digestión nosotros hablamos de absorción, de digestión y de correcta eliminación de los alimentos. O sea, en realidad la eliminación sería de los desechos metabólicos que producen ese alimento. Y es el responsable que se produzca también una correcta metabolización a nivel de los tejidos, que vamos a llamar datus, ¿sí? En sánscrito se llama como datus. Y del Agni dependen la vitalidad, la fuerza, el vigor, el crecimiento, la luminosidad de la piel, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el Agni no es adecuado? Cuando no hay un buen fuego digestivo, cuando no hay una buena capacidad para digerir el alimento. Entonces, cuando no hay una buena capacidad digestiva, lo que se van a producir son toxinas que se conocen con el nombre de ama. ¿Bien? Entonces, esta clase está sobre todo diseñada para conocer el Agni del fuego digestivo, pero a modo de conocimiento, para que ustedes sepan, hay 13 Agni, ¿sí? El que comanda todo es el Agni del fuego digestivo, que se conoce como Shataragni. Después hay 7 Agnis correspondientes a los 7 tejidos del cuerpo que se llaman Dhatu Agni, ¿sí? Hay 7 tejidos en el cuerpo que en orden secuencial el primer tejido alimenta al segundo, el segundo al tercero y así sucesivamente. Y después están los 5 Agni de los elementos que se llaman Bhuta Agni, que son estos Agni de los elementos son los Agni responsables de los 5 sentidos. ¿Bien? A su vez, para Ayurveda, cada célula tiene su propio Agni, que se conoce como Kayagni, que está, el Agni de las células se correlaciona con las enzimas y todos los procesos metabólicos que cada célula tiene. Bien, pero como dijimos, el que nos importa a nosotros es el Shataragni, que es el fuego digestivo, ¿sí? Entonces, el Shataragni es el Agni de la digestión de los alimentos en todo lo que es el tracto gastrointestinal o el tubo digestivo. Entonces, va a incluir todos los factores responsables de la digestión del alimento en el estómago, de la absorción de los nutrientes en el intestino delgado y de la excreción de los desechos metabólicos de los desechos en realidad propios de ese alimento en intestino grueso. Bien. En cuanto a este Shataragni, hay diferentes tipos de Shataragnis y esto está relacionado con si ese Agni es saludable o no. Bien, y esto es lo que vamos a prestar atención acá entonces nosotros. No importan en realidad los nombres en sánscrito, bien, importa que nosotros entendamos y conozcamos los signos y síntomas de cada, de estos Agni, bien, y entendamos de dónde viene como para poder ver cómo lo tratamos, bien, porque entendamos que el Agni, si no es bueno, no es adecuado, puede generar enfermedad si yo mantengo ese estado del Agni de manera crónica, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces, llamamos Sama Agni al Agni que está balanceado, ¿sí? Donde no hay síntomas, donde la digestión es adecuada, donde se absorben adecuadamente los nutrientes y se eliminan adecuadamente los desechos, ¿sí? Que se llama en sánscrito Mala. ¿Bien?
Los desechos son la materia fecal, la orina y el sudor, ¿sí? Bueno, Bhishma Agni es el Agni que está alterado por el dosha Vata, ¿sí? Es cuando la persona tiene síntomas irregulares, ¿bien? Y aparecen en brotes y remisiones, o sea, hay mucho dolor abdominal, hay inflamación, hay constipación, hay gases, ¿sí? Pero hay veces que hay buena digestión y hay veces que hay muy mala digestión, ¿sí? Esto es el Bhishma Agni, es cuando el Agni está alterado por el dosha Vata. Después hay otro que se llama Tikshagni, que es cuando el Agni está alterado por el dosha Pitta. Entonces, lo que va a haber es síntomas de acidez, de ardor en todo lo que es el tubo digestivo, o sea, en la parte, digamos, alta, sería en estómago, en esófago puede haber ardor también, en la boca, sabor amargo en la boca, ¿sí? Eructos, regurgitación ácida del alimento, gastritis, ¿sí? Y también se puede acompañar con diarrea. Entonces lo que esta persona siente es como un ardor y un dolor que lo relaciona con una especie de hambre, ¿sí? Por eso la persona siempre tiene hambre y siempre está comiendo y sobrealimentándose para poder saciar esta hambre. Y en realidad lo que le está pasando es como que se está quemando por dentro, hay mucho fuego, entonces todos estos síntomas tienen que ver con el fuego excesivo. Y por último está el Mandagni, que es el Agni cuando está alterado por el dosha Kapha, que va a cursar con digestión lenta, con pesadez y sueño postprandial, o sea, sueño y pesadez después de comer, con dificultad para ingerir inclusive poca cantidad de alimento. Bien. Se puede acompañar, digamos, no se acompaña ni de constipación ni de diarrea y se acompaña con un sobrepeso en general también. Bueno, ¿cuáles son las causas que van a alterar el fuego digestivo? Bien, bueno, cuando yo como, por ejemplo, cuando se comen abundantes comidas y bebidas que son frías, sobre todo en los meses de invierno, cuando hay un consumo abundante de alimentos que son pesados y que se llaman amagénicos, o sea que producen toxinas, por ejemplo, las carnes, los quesos, los huevos, las frituras, las facturas, las galletitas, ¿sí? Cuando se ingieren alimentos, cuando digamos se ingiere una comida antes de que finalice el proceso de digestión de la comida anterior, bien, o sea, por ejemplo, el clásico picoteo, o sea que no hay un espacio entre comida y la otra, ¿sí? Ahí eso debilita el Agni. Cuando hay alteraciones en el sueño, ¿sí? Las personas que no pueden dormir bien tienen el Agni alterado, ¿sí? Hay todo un tema con respecto al sueño. Los que no duermen bien en general también hacen incorrectas elecciones al comer y también favorecen el aumento de peso, ¿bien? Cuando se ingiere alimentos en horarios, en estaciones y que sean inadecuados según el dosha de esa persona también. Cuando hay una restricción de los impulsos naturales, ¿sí? O de las necesidades naturales de la persona, o sea, por ejemplo, cuando se restringe el hambre, cuando se restringe la sed, cuando se restringe la diuresis, la defecación, el sueño, ¿sí? Esto sobre todo se ve en las personas o en las personas de tipo de Vata o cuando el dosha Vata está alterado. Cuando hay hiperactividad, sobre todo de tipo sexual, cuando hay sedentarismo, ¿sí? Y cuando hay emociones negativas como la envidia, los celos, el miedo, el enojo, la ambición, la angustia, la tristeza, todo esto, inclusive estas emociones, generan alteraciones en el Agni, o sea, en el fuego digestivo, en la capacidad de digerir el alimento y por ende de nutrir a las células de toda la economía del cuerpo. Bien. ¿Y cuáles son los factores que mejoran el Agni? Bueno, en general van a ser contrarios a los que lo disminuyen, ¿bien? O sea, cuando yo como en relación a la estación, al clima, al horario y al dosha, ¿sí? Cuando hay un espacio entre comida y comida, cuando la calidad, la cantidad y la armonía del alimento, digamos, y hay armonía en lo que yo como, ¿sí? Cuando no se come bajo emociones, o sea, yo como cuando hay hambre, no cuando estoy aburrido, enojado, deprimido, triste, ¿bien? Cuando se come cuando hay hambre.
hace una correcta combinación de los alimentos. Cuando se usan hierbas y especias que estimulan el fuego digestivo, sobre todo las picantes. Después, cuando se respira por la fosa nasal derecha durante la ingesta, eso también estimula todo lo que es el fuego digestivo, porque es justamente cuando se respira por esta fosa nasal, en realidad se llama un pranayama caliente, podríamos decir. Por eso mejora la digestión. Cuando hay conciencia del apetito, bueno, que ya lo dijimos, cuando se evitan las bebidas frías, sobre todo durante la ingesta, cuando se come solamente lo que se puede digerir, o sea, no se come ni demás, ni alimentos que no sean compatibles. Cuando se hace ejercicio, ¿sí? El ejercicio mejora el acné. Bueno. Y cuando, digamos, los ayunos también mejoran el acné. Hacer ayuno frecuentemente mejora el acné. No, o sea, no todos los días, pero sí se considera una buena práctica ayunar una vez por semana o cada 15 días, ¿sí? Eso va a depender también del dosha de la persona, del estado de la persona, etc. Pero bueno, considerar la práctica del ayuno de manera regular es adecuado para mejorar la digestión, ¿bien? Y tomar tés de hierbas durante las comidas por el hecho de que son calentitos y porque las hierbas en general estimulan el fuego digestivo. Bueno, dicho esto, ahora vamos a hablar de lo que es toxinas, ¿sí? Que las toxinas son las que se generan a causa de una mala digestión, ¿bien? Las toxinas en sánscrito se conocen con el nombre de ama. Bueno, ¿qué va a pasar? Cuando las toxinas se van a generar por una mala digestión, o sea, por un acné defectuoso, ¿bien? Estas toxinas primariamente se van a ir acumulando en el tubo digestivo, obstruyendo y dificultando aún más el proceso digestivo. Secundariamente pueden pasar a la sangre y obstruir lo que se llama esrotas, que son los canales por donde circula la energía y además por los vasos sanguíneos. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que sería la indigestión para el Ayurveda, ¿bien? La indigestión para el Ayurveda es la incapacidad de digerir, de absorber y de eliminar correctamente los alimentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el proceso de indigestión? Bueno, cuando una persona tiene un Agni débil, ¿sí? Como ya dijimos, o un Tikshagni, un Bhishmagni o un Mandagni, o sea, Agnis viciados por alguno de los doshas, eso es un Agni débil, se generan toxinas que primariamente van a quedar en el tracto gastrointestinal, ¿bien? Se van a ir acumulando en el tracto gastrointestinal y esta acumulación en general va también a alterar a los doshas, primariamente porque el acné está débil por alguno de estos doshas, entonces es como un círculo vicioso, ¿sí? El acné está débil por un dosha alterado, altera el acné a su vez genera toxinas y esas toxinas a su vez generan alteración del dosha. ¿Bien? Esto va a ir disminuyendo aún más el acné, ¿sí? Debilitándolo más. Como el acné está debilitado, obviamente la digestión no se va a poder producir adecuadamente y se va a generar aún más ama. Cuando se genera todo esto, a los tejidos, ¿qué le va a llegar? Y no les va a llegar muchos nutrientes, ¿sí? Porque el proceso de digestión no es el adecuado. Entonces, los datus o los tejidos no van a tener el nutriente adecuado, por lo que se van a ir afectando secundariamente los tejidos. Por otra parte, desde los tejidos se van produciendo las malas, digamos, los desechos, ¿no? Que este proceso de producción de mala o de desechos también se va a ver afectado, ¿sí? Al verse afectados se van a desequilibrar aún más los doshas, se acumulan más toxinas y se desequilibran más los doshas. Es todo un círculo vicioso, ¿no? O sea, el Agni y el Ama que van juntos, o sea, el Agni débil y el Ama van juntos, todo eso hace que se produzca este desorden en el cuerpo
con la consiguiente enfermedad, ¿bien? Porque obviamente que todo esto va a acumular ama y mala. Mala es desecho, ¿sí? Pero es el desecho que se produce normalmente en cualquier proceso de digestión. Ya dijimos, es la materia fecal, el sudor y la orina. Eso es lo que se produce normalmente en cualquier proceso de digestión. Pero no es normal que se acumule en el cuerpo, ¿sí? Justamente son productos de desecho, se tienen que eliminar del cuerpo, ¿bien? Entonces cuando se acumula ama, que es toxina, que eso no es normal, y se acumula la mala, o sea, el desecho, los datus empiezan a tener dificultades para recibir los nutrientes, ¿bien? Y a su vez, las toxinas que se fueron acumulando en el tracto gastrointestinal secundariamente pueden pasar a la sangre y migrar a los tejidos débiles que ya están débiles anteriormente, ¿sí? Y esto se conoce con el nombre de enfermedades crónicas. Todo este proceso, digamos, a lo largo del tiempo puede llegar a llevar a una enfermedad crónica, ¿bien? Una forma temprana de darnos cuenta si tenemos ama es mirándonos la lengua, ¿sí? Miramos la lengua y vamos a ver si hay capas de, digamos, una saburra se llama, a lo largo de la lengua, ¿bien? Ya sea en la cara posterior, en los laterales o, digamos, en el dorso de la lengua, ¿bien? Entonces, una forma muy interesante de ayudar y contribuir a eliminar el ama es limpiando la lengua. Ya vienen unos raspadores de lengua que son de esta manera, son como una U o una C, y uno se los pone así y saca todo el exceso de toxinas que hay en la lengua que se produce, digamos, durante la noche y que al despertarnos uno lo puede limpiar. Y si no se tiene este limpiador de lengua, se puede hacer con una cuchara, ¿bien? Porque el ama en la lengua es una, digamos, es toxina en el cuerpo, pero de manera primaria, podríamos decir, ¿bien? Entonces, hablando de acné y de ama, podemos decir que la raíz de la enfermedad para la Ayurveda es el ama y es generada por un acné deficiente. Bien, entonces esto es muy importante en el Ayurveda. Bueno, ya dijimos las causas de un acné bajo, qué factores pueden estimular el acné. Ahora vamos a hablar de las causas que producen ama, bien, o sea, que producen toxinas. Bueno, como va más o menos de la mano, bueno, vamos a repetir algunas cosas, ¿bien? Entonces, la ingesta de alimentos incompatibles, un acné debilitado. Cuando hay una hiperactividad del acné, se van a quemar nutrientes, el cuerpo se comienza a degradar y se va a debilitar el acné, por lo que se produce ama. Los sabores dulce, salado y ácido, vamos a saber, bueno, porque ya lo vimos en la clase de sabores, pero estos sabores producen ama. El miedo reprimido, la ansiedad, la angustia, la queja, el hablar mucho, ¿sí? Todo eso desequilibra Vata y genera ama que se va a acumular en el colon, que es el órgano asiento de Vata, y luego afectar al sistema nervioso, a los huesos, a las articulaciones, ¿sí? La competencia, la violencia, la agresividad, la ira contenida, la comparación, la frustración, ¿a quién va a debilitar? Digamos, ¿a quién va a desequilibrar? A Pita, ¿bien? Y el ama va a empezar a afectar al intestino delgado, al estómago, al hígado, a la piel y a los ojos. La envidia, la codicia, el apego, la avaricia desequilibran al dosha kapha y este va a generar ama, sobre todo en estómago, en pulmón, en los senos paranasales y en el sistema inmune. O sea, esto para que se entienda que el ama, digamos que nosotros tenemos toxinas podemos tener toxinas a nivel de lo que ingerimos, ¿bien? Pero recordemos que el alimento ingresa por nuestros 5 sentidos, ¿bien? Entonces, si yo estoy mirando mucho noticiero, muchas películas de terror o de violencia, si tengo relaciones banales o superfluas, donde hay mucho chimento, donde hay conversaciones que no son profundas, todo eso, de alguna manera, a mí me hace tener pensamientos y luego emociones, ¿bien? Si yo no trabajo eso, puedo desequilibrarme, ¿bien? En relación a estas emociones negativas
los doyas tienen mayor predominancia en algunas que otras y se puede afectar el Agni y por ende producirse ama mental, ¿bien? Así que es importante tener en cuenta esto y sobre todo a la hora de comer. Muy importante mirar los pensamientos a la hora de comer y evitar comer cuando se está con alguna emoción negativa. Bueno, entonces, recuerdan la teoría de los 10 pares de cualidades, ¿no? Entonces, vamos a mirar al Agni y al Ama en relación a esta teoría, ¿sí? ¿Cuáles serían sus características? Entonces, vamos a darnos cuenta que el Agni y el Ama son opuestos, ¿bien? El fuego digestivo y las toxinas son opuestos, ¿bien? Entonces, el Agni tiene las propiedades de ser caliente, el Ama es frío, el Agni es seco, el Ama es oleoso y pegajoso, el Agni es liviano, el Ama es pesado, el Agni es claro, el Ama es oscuro, el Agni es aromático, el Ama es maloliente, el Agni es puro, el Ama es impuro. Bien, son opuestos. Entonces, hay otra cuestión en el Ayurveda, que es que para el Ayurveda la enfermedad se produce en estadios. Bien, hay 6 estadios de la enfermedad. O sea, para que yo tenga una enfermedad con nombre y apellido, por ejemplo, llámese cáncer, llámese diabetes, llámese obesidad, llámese artritis, etc., pasé por ciertas situaciones previas, ¿bien? Y estadios previos hasta llegar a esa enfermedad, ¿bien? Y esto es muy importante, ¿bien? Porque tiene que ver el tratamiento, ¿no? El tratamiento va a cambiar en relación al estadio de la enfermedad. Entonces, y además en cuestión de si yo creo que hay o no ama en esa persona, ¿bien? Entonces, llamamos nirama a cuando el dosha está en desbalance, pero no tiene ama. O sea, serían los 3 primeros estadios de la enfermedad. Y en realidad hay ama, pero el ama no está diseminado, ¿bien? Y se llama así, nirama. O sea, vata nirama es el dosha, vata alterado, sin ama, ¿bien? Acá se hace tratamiento de yamana, de pacificación, que es lo que nosotros vemos en este curso, ¿sí? Samadosha es cuando el dosha está diseminado con ama, que serían los 3 últimos estadios de la enfermedad, donde el ama ya diseminó, ya está en la sangre y ya están los diferentes tejidos. Y acá se hace tratamiento con yodhana, o sea, terapia de purificación o panchakarma, que eso es lo que no vemos en este curso. Bien, entonces, en el PowerPoint que les envío van a tener un cuadrito en donde hay síntomas en relación si es Samavata o Niramavata, o sea, si hay un vata con ama o sin ama, básicamente, ¿bien? Y eso para cada dosha. Y a su vez una explicación muy breve de qué tratamientos usar. Nosotros nos basamos en este curso más que nada en terapias de pacificación de los síntomas, ¿bien? Porque es un curso de curación con las herramientas que brinda la Ayurveda, ¿sí? Con este curso no estamos avalados para salir a tratar a otras personas, ¿sí? Y tampoco estamos avalados para tratar situaciones de enfermedad con nombre y apellido como las que nombramos, ¿sí? Porque ahí habría que, digamos, que intervenga un médico, ¿sí? Y si se quiere un tratamiento con Ayurveda, que intervenga un médico que esté formado en ello, ¿bien? Pero bueno, la idea es más o menos tener una idea general de las enfermedades y de la mirada ayurvédica para poder recurrir a tratamientos naturales sin tener que recurrir a una pastilla, a un medicamento, a una droga todo el tiempo, ¿no? Y además también para mantener nuestro equilibrio, ¿sí? Porque la idea es que podamos vivir en equilibrio, en armonía y no que estemos enfermando todo el tiempo.
Bueno, en general para las situaciones de Nirama Vata, que es cuando Vata no tiene ama o no está diseminado el ama en realidad, se usan terapias de tonificación y de rejuvenecimiento con hierbas que sean dulces y picantes. Cuando hay un Nirama Pitta se usa una terapia más bien tonificante y refrescante, y cuando hay un Nirama Kapha, hierbas dulces, picantes y expectorantes. Bien, esto es muy general, ¿sí? Porque en realidad no estamos hablando de ninguna cuestión en particular. La idea acá es hacer más que nada hincapié en todo lo que tenga que ver con hábitos de vida, o sea, alimentación, actividad física, y digamos armar los planes en relación a las clases que ya vimos de planes de equilibrio para Vata, para Kapha y para Pitta. Bien, más que nada haciendo hincapié en eso. Bueno, igualmente les voy a pasar una cuestión que es el Dipana y Pachana, que es como para mejorar este Agni y que no se genere ama. Ya sabemos cómo lo mejoramos, o sea, lo vamos a mejorar también teniendo una dieta que sea adecuada para nuestra constitución, que sea adecuada según la época de la vida, según la estación del año, ¿sí? Que sea adecuada en relación a lo que a mí me pasa, si tengo hambre, si no tengo hambre, si comí hace poco, si no comí, etcétera, ¿bien? Que sea adecuada en cuanto a todas esas cuestiones. Mirar este tema de comer cuando uno tiene hambre y no cuando está en una situación pasando alguna situación de alguna emoción negativa, y evitar los estímulos externos a la hora de comer. Eso también es muy importante. Comer con la televisión en general no es muy adecuado, pero sumado a todas esas prácticas podemos sumar algo que se llama Dipana y Pachana. ¿Bien? Dipana y Pachana es el estímulo del fuego digestivo previo y posterior a la comida. ¿Bien? Dipana es anterior, Pachana es posterior. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos hacer con Vata? Vata, podemos hacer más bien un Dipana, que sería previo a la comida. Podemos o hacer un té de jengibre o macerar jengibre con lima o jugo de limón, sal de roca y comerlo antes de las comidas, ¿sí? Estas dos prácticas son muy adecuadas para el dosha Vata o para un Vishmagni, que es cuando el Agni está viciado por Vata, ¿bien? Para Pitta, cuando hay alguna alteración en el Agni de Pitta, lo que podemos hacer es hacernos un té con semillas de comino, coriandro e hinojo, ¿sí? Podemos usar un cuarto de cada una, las ponemos a hervir, un cuarto de cada una por taza, ¿bien? Y si no, también podemos probar la potencia en relación a nuestro gusto, ¿bien? La ponemos a hervir 10-15 minutos, filtramos y tomamos a temperatura ambiente o más bien tibio, ¿sí? Y se puede tomar antes y durante las comidas. Y para el dosha Kapha es muy adecuado el té con jengibre, que se le puede añadir alguna pimienta, o se puede hacer algo que se llama trikatu, que es jengibre, pimienta larga y pimienta negra. Pero bueno, la pimienta larga en general no, bueno, depende del lugar, es de India y no sé si es de muy fácil acceso, pero bueno, por eso la idea es poner algo en el té que sea picante. El jengibre y la pimienta negra en general son adecuados, ¿bien? Y esto se toma en general mejor posterior a la comida, ya que el Agni viciado por Kapha es un Agni perezoso, es un Agni lento, ¿bien? Bueno, esta clase es muy importante. Agni y Ama es un tema muy importante, ya que es la raíz de la enfermedad para la Ayurveda, ¿sí? Entonces nosotros siempre, o por lo menos yo, y el Ayurveda en general, los médicos Ayurveda, siempre vamos a tratar el Agni y el Ama, siempre. El Ama en relación a si está esparcido o no, y el Agni siempre, porque en general, siempre, por más que la persona no consulte por algún síntoma digestivo, en general en la consulta sale algún síntoma digestivo porque es muy frecuente. Bien, y porque además son los generadores de enfermedad, entonces en general esto está presente. Bueno, espero que les haya gustado la clase, espero todas sus dudas e inquietudes. Un abrazo. Chau, chau.